Y mire el tema que el Señor me dio: el privilegio de ser informados antes que las cosas ocurran. Y me acordé de esta escritura que está aquí en Revelaciones capítulo 1, y hablamos así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder antes o pronto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como humanos, necesitamos, hermanos, saber, hermanos, muchas cosas que pudieran pasar? Por ejemplo, si usted no tiene la experiencia de haber comprado una casa, vamos a hablar en lo terreno, en lo que podamos entender. Cuando usted es informado antes de la compra, ahí hay muchas cosas que usted como comprador debe saberlas. Antes que usted haga el trato y firme ese contrato que va a hacer o esa compra, usted debe saber muchas cosas. Porque lo triste sería que no sabiendo haga el trato, y cuando empiece a tener problemas, usted empiece a decir: pues esto yo no lo sabía. ¿Estamos entendidos? Son muchas las veces que, habiendo tenido un trato, hermanos, ignoramos dónde nos metimos. Son muchos los cristianos ahora en el camino del Señor que no es nada más el entender el bautismo, no es nada más llegar al entendimiento de decir conocí de Jesús. Hay muchas cosas que tenemos que pedirle al Señor que las conozcamos. A muchos se nos ha hecho fácil, hermanos. Algunos, dije, porque no somos informados antes. Otros, aún siendo informados, no le dimos el privilegio, no le dimos lo merecedor del privilegio de haber entendido antes que las cosas acontecieran. Yo me recuerdo, hay un testimonio de una persona que un día, hermanos, lamentaba no haber conocido a la persona antes de estar con ella. ¿Cuántos de ustedes tienen ya la experiencia de haber dejado a lo mejor meter a la casa a ustedes a una persona que, no conociéndola, hermanos, les hizo un desastre? Y usted dice: si lo hubiera conocido antes, no la hubiera dejado meter. Pero aquí el tema es el privilegio de ser informados antes que las cosas ocurran. Qué hermoso es llegar a entender lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso se han enumerado personas que adivinan el futuro. Porque el hombre tiene en el corazón, en el deseo, hermanos, de ser informado muchas cosas. Muchos por el deseo, muchas personas por el deseo de querer ser informados antes que las cosas acontezcan, andan pagando dinero equivocadamente a personas equivocadas por el deseo de ser informadas antes. Pero, hermanos, en el camino del Señor, Dios te ha traído aquí no para que ignores lo que Él quiere de tu vida. Ya sabes para dónde vas si no aceptas a Cristo, ¿verdad? Estás informado. ¿Dónde pasará la eternidad si tu corazón está desviado? Tienes el privilegio de haber entendido, de haber sido informado antes que las cosas acontezcan. No te vas a ir por engañamiento, porque serás informado antes que las cosas acontezcan. Quiero aplicar una cosa que entre los días de nosotros, hermanos, se manifiesta: el privilegio de ser informados antes que las cosas acontezcan. En una ocasión, me recuerdo un pastor por allá de Michoacán, sin decir nombres,
Llegaba yo a su congregación, hermanos, a visitarlos, y me decía con lágrimas en sus ojos, decía: hermano, ¿por qué no vino unos días antes? Y le dije: hermano, pues ya ve que no se puede a veces. Y le dije: ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Y me dijo: hermano, ¿sabe de que yo deseaba que alguien llegara de nuestros hermanos conocidos? Mire, hermano, resulta que llegó un hombre aquí a la casa diciéndose que él conocía de Dios y que él sabía de Dios, diciéndose que él conocía todas las cosas. Y yo me dejé llevar, porque alababa a Dios y levantaba sus manos y muchas cosas que me gustaban, y la congregación estaba contenta, hermano. Después me dijo que si se podía quedar una semana aquí con nosotros en la casa, y le dije que estaba bien, puesto que alababa a Dios. Y le dije: hermano, ¿pero qué le pasó? Dígame más, porque yo me tenía integrado de lo que estaba diciendo. No sabía lo que él quería explicarme. Y me dijo: ¿sabe qué? Andaba chuleando a mi esposa, y luego de pasadita anduvo tocando a los niños. Y con lágrimas, hermanos, se quedaba algo en su corazón que no me quería decir. Y decía: si a mí alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera informado, no hubiera pasado lo que pasó. Y esto caía esta mañana a mi corazón y decía: ¿cuántas veces no hemos tenido el privilegio de ser informados? Hermanos, ¿cuántas veces quizás tú has cometido errores puesto por ignorancia? Pero lo más triste está que cometas errores ya con el privilegio de ser informado. Quizás no le estás dando el privilegio de haber conocido, porque cuando ya pecamos con la mentalidad del conocimiento, entonces eso es una paga más pesada. La palabra del Señor dice que el error o el pecado están en aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. La palabra del Señor declara completamente que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque tuvo el privilegio de no caer y cayó, porque tuvo el privilegio de entender que no era de Dios lo que ibas a hacer y lo hiciste. Tuviste el privilegio de ser informado antes que llegara la prueba, la lucha, pero no te detuviste, no tomaste conciencia, no valoraste, esa es la palabra que buscaba, no valoraste el privilegio de ser informado antes. Dios muchas veces te quiere evitar dolores de cabeza, Dios muchas veces te quiere evitar problemas, pero por la dureza de tu corazón no le tomas, hermanos, no valoras el privilegio de Dios que te está informando. ¿Cuántas personas han muerto por falta, hermanos, de conocer? ¿Cuántas personas no han cometido errores para siempre por tal que no han conocido lo que va a ocurrir? El futuro solamente Dios lo conoce, obviamente. Nosotros como humanos, hermanos, desconocemos qué va a pasar el día de mañana. Entre nosotros se manejan personas, pasan personas de muchos pensamientos. Yo no sé a quién no le esté cayendo lo que esté hablando, pero Dios sí sabe. Es imposible que para el ser humano, hermanos, conozcamos todas las cosas. Esto solo Dios lo sabe. Qué bendición. El libro de Apocalipsis, mires, para muchos le hemos dado una mala fama a este libro, puesto que hay algunos que se regresan mejor para atrás. Ese libro, y le hemos dado una fama mala.
Ese libro ni le entendemos. Hay lo que tantos gatos y cuernos y estos y acá y para allá. Mejor yo no lo leo. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Todo el libro. La verdad, sean honestos. Cada no hay pecado si lo leo no lo leyó. Son un poquito de los que han podido leer el libro de Apocalipsis, pero les aseguro que hemos entendido muy poco de lo que hemos leído aún así. Hermanos, porque no es un libro a que atrae. Pero fíjese la bendición que tiene este libro. Juan tuvo la bendición de ser informado antes que las cosas acontecieran, de las cuales muchas todavía no han acontecido. Dije, tuvo el privilegio de saber las cosas antes que ocurrieran, de las cuales algunas todavía no han acontecido hasta el día de hoy. 19 siglos más tarde todavía no han acontecido lo que por profecía, por boca de Dios, informara antes de las cosas a Juan. Leamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, no nada más a Juan, a todos, las cosas que deben, no que diga a la mejor, no, que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual, Juan, ha dado testimonio de la palabra de Dios. El cual, Juan, se está refiriendo a Juan. Y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién? Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen. No nada más los que leen. Por eso dije y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no nada más que las ven o que las leen y las oyen, sino que también las guardan. Las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Qué bendición es el poder ser informado, hermanos, de las cosas que van a acontecer antes que lleguen. Si yo hubiera sabido muchas cosas, decimos, es la palabra muy común entre nosotros. Si yo hubiera sabido, si yo lo hubiera entendido, no me meto aquí. Yo no hubiera hecho esta compra, yo no hubiera esto, yo no hubiera aquello, si yo hubiera tenido el privilegio de ser informado antes que las cosas acontecieran. ¿No te sientes privilegiado de entender lo que estás entendiendo ahora? Dios te ayude. Qué bendición, hermano, no es ignorar lo que Dios te ha dado. Hay una escritura que a lo mejor nunca nos había llegado a la mente. Y mire, cuando no estamos en verdadera comunión con el Señor, y no le voy a tirar al apóstol Pedro, porque yo amo al hermano Pedro y no lo voy a descreditar, pero fíjese que Pedro tuvo un momento medio rarillo, y lo vamos a descubrir cuando no estamos bien informados por el Espíritu Santo. Mire, porque así andan muchos en el mundo, mal informados. En Lucas capítulo 9, fíjese, hermanos, una expresión que todos los hermanos han oído. ¿Se acuerda cuando el Señor fue al monte de la transfiguración? ¿Se acuerda que allá en el monte de la transformación, donde el Señor, hermanos, se transformara y veniera Elías y Moisés y platicaran con él? Yo quiero que en esta tarde ustedes noten un pensamiento que me vino de parte del Señor tocante al hermano Pedro. Miren lo que hizo Pedro. Alabamos el nombre de Jesús. En el capítulo 9, véase la palabra aquí en el versículo 30. Alabo a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Verso 30. Que aparecieron en majestad y hablaban de su salida,
la cual había de cumplirse en Jerusalén. Y Pedro, los que estaban con él, estaban cargados, fíjese bien, de sueño. Porque voy a hacer una declaración que a lo mejor para usted nunca la había oído. Note bien la escritura. ¿Quién estaba cargados de sueño? Pedro y los acompañantes. Y luego dice: y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. ¿De quién refiriéndose con él? De Cristo, con Jesús. Y aconteció que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, o sea, lo cortaron de los demás: Maestro, bien es que nos quedemos aquí. Oiga estas palabras, usted nunca las ha escuchado, se lo aseguro que no. Bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y luego mire lo que dice: no sabiendo lo que decía. ¿Usted había entendido esto? Que Pedro en este momento no hablaba con la unción del Espíritu Santo. Pedro no estaba entendiendo, ignoraba, no estaba informado bien el propósito del Señor. Si el Señor le hubiera hecho caso, pues dices: bien, hombre, quedémonos aquí. Creo que hablas bien. Vamos a hacer 3, háganse 3 casitas y aquí nos acabamos. Mire, Lucas era un hombre que le gustaba investigar. Y Lucas, hermanos, no está de acuerdo con la expresión de Pedro. Dije, no era mala, pero no estaba entendiendo el ministerio de su maestro. Lucas le dice muy claramente, en aclaración de lo que Pedro había dicho, no sabiendo lo que se decía. No sabiendo lo que decía. Porque Pedro ignoraba lo que venía para adelante. Como humano no entendía, hermanos, lo que estaba sucediendo muchas veces. Nosotros como humanos no entendemos, hermanos, a veces o muchas veces lo que Dios quiere de nosotros. Y se nos aparece de formas repentinas, de formas que no entendemos el por qué Dios se está manifestando de esta manera. Algunos somos informados que Dios nos ha de tener que pasar por alguna tribulación o hambre o persecución, pero no en todas las veces somos informados. Pero lo que sí hemos entendido y oído y leído, que confiemos en Él. Cuando Dios te advierte y te da el privilegio de entender las cosas que han de acontecer, hermano, entonces ya estás preparado para lo que viene. Ya tienes el privilegio, la bendición de llegar a entender lo que te depara. Dije, en estos tiempos y en los tiempos pasados a la gente siempre le fue curioso o conocer qué le esperaba. Algunos todavía van con el horóscopo todos los días a ver qué es lo que cómo les va a marcar el día. Otros vamos por allá los chinos y rompemos la galletita a ver qué dice de nosotros. Alabado el Señor. Siempre al hombre le ha interesado el querer saber las cosas que no ven. El futuro. Por eso se han amontonado hombres sacando ventaja, según, para aquellos ignorantes, porque no puedo decir más que eso, de querer saber si les va a ir bien con el hombre que llevan o cuántos hijos van a tener. Cuántas curiosidades no quieren saber. Hermanos, nosotros, el Señor nos ha dicho que de eso no nos metamos, porque el futuro solamente le pertenece a Él. Un hermano dijo: allá voy a andar manejando puro Rolls Royce, puro Mercedes-Benz, dijo, puro BMW. Hermanos, en las bodas de Cristo vamos a traer pura limusina grande y los hermanos decían: gloria a Dios.
Ese es el mensaje que se escucha equivocado. Pero yo tengo el privilegio de haber sido informado que allá no se necesita ni carro, ni esto, ni lo otro, hermanos. En la presencia del Señor no habrá más llanto, ni más dolor. Y eso me debe interesar nada más. Allá no se necesita el dinero, la joya, el otro, no. En la presencia del Señor ya no habrá necesidad de nada. Estaremos en un cuerpo incorruptible, no en este ambicioso. Porque todas las cosas que hemos de entender nos las hará entender el Señor por el Espíritu. El privilegio de ser informados. Cuando una persona, hermanos, aquí entran los jóvenes que no han tocado el mundo. Siempre, muchas veces los jóvenes que no han llegado allá tienen la tentación de querer saber. Algunos han dicho de los que no han tomado: yo quisiera saber a qué sabe la cerveza. Yo quisiera saber a qué sabe la cerveza. Mientras la palabra del Señor está contradiciendo aquello. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso es poder llegar a entender el privilegio. Hermanos, es un privilegio que Dios me ha dado. Hablando de mi persona, es un privilegio, pero muchas veces no le he tomado el valor de haber sabido las cosas. Qué bendición cuando tú ya entendiste las cosas del Señor, lo que Dios quiere de ti. Hubo un hombre que se hizo muy famoso por una expresión que diera: si murieras hoy, ¿a dónde pasarás el resto de la eternidad? ¿Ha escuchado esa frase usted? Un hombre que se hizo muy famoso con esta frase. Donde quiera que llegaba, siempre les decía a las personas: si tú mueres el día de hoy, ¿sabes a dónde vas a pasar el resto de la eternidad? Y la persona obviamente decía: no. Y ahí aprovechaba para poderle decir: yo sí sé. ¿Se acuerdan ustedes de aquella versión que el Señor diera a los apóstoles cuando dijo: nosotros sabemos? Mire, vamos a verlo en el capítulo 14 de Juan. San Juan capítulo 14. Decimos gloria a Dios. Estoy predicándoles a un pueblo que alaba a Cristo, ¿verdad? El capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera yo dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere posible, aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Estás hablando de ir y venir y estar y allá. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿De qué camino hablaba Tomás? De un camino literal. Su mente no alcanzaba para más. Hay veces que nosotros estamos en el mismo pensamiento, no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. El Señor habla claro, pero muchas de las veces nosotros no entendemos qué Dios quiere de lo que está sucediendo. Se nos para la ven, el carro ya no nos sirve y estamos parados ahí y decimos: que Dios, dice, Dios está conmigo. ¿Cuál? Mira, ¿tú sabes por qué se te descompuso el carro? Entonces, ¿por qué en lugar de hablar negativo, por qué no te pones a pensar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué razón esto se descompuso? ¿Cuál es el motivo? A lo mejor el mecánico que te lo va a arreglar
necesita que le hables. O qué sé yo, o te quiere bajar 2, 3 billetes que no los quiere soltar. ¿Y qué es la manera que el Señor a veces te los tiene que sacar? O si no, te va a parar la policía cada 8 días. Porque te pesa dárselo al Señor. Entonces de algunos medios el Señor te hace ver las cosas. Porque prometes y no cumples. Y no se las prometiste al hombre. Si a mí me prometes algo y no me los cumples, es capaz de que te lo esté sacando diario. Pero cuando le prometas a Dios cosas, cuidado. Cuidado. Acuérdate que las cosas del Señor no son nuestras, son de Él. Si te vas a la primera de San Juan, también está una escritura que llamaba la atención en esta predicación. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan hace mención de lo que él ya tenía el conocimiento, lo que era desde el principio, hablando del Señor, lo que era desde el principio de la creación, Jesús, lo que hemos oído de Jesús, lo que hemos visto con nuestros ojos. No nada más oímos, lo miramos. Lo que hemos mirado con nuestros ojos y también nuestras manos palparon. Nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra manifestada se llegó a cumplir desde el Antiguo Testamento. Estaba anunciado que el Mesías vendría a redimir a su pueblo. Y cuando llegó a su pueblo ya estaba manifestado. Ya el Señor había dado el privilegio de que un día iba a aparecer el Mesías. El pueblo no ignoraba, lo estaba esperando. Ya tenía el privilegio de haber creído que el Mesías vendría a Israel. Cuando el Señor te da el privilegio de que conozcas las cosas, hermanos, qué bendición. Qué bendición. Qué hermoso es conocer bajo la esperanza y la unción que Dios quiere de tu vida. Recargo otra vez la historia de Lucas capítulo 9, donde Pedro, ignorantemente, con un buen sentir, como muchas veces nosotros podemos tener este sentir, hermanos, no alcanzó a mirar y Lucas lo criticó y dijo: ¿qué cosa es no saber? ¿Verdad? Qué triste es no saber lo que Dios quiere. A Pedro se le ocurrió decir: aquí está hermoso, aquí está bonito. Y eso es lo que hacen los hombres nada más. Viven el momento. Por eso la muchacha cuando anda noviando nomás lo ve bien, está re bonito, pero no lo conoce en realidad como es. De igual manera el joven no conoce a la muchacha, simplemente están mirando el momento. ¿Cuántos se casaran otra vez de los que están aquí? Ay, ¿para qué puse esto aquí en mi agenda? Levante su mano el que se casó. No, mejor no la levante, lo voy a meter en problemas. Yo creo, hermanos, que en su mayoría dijera: yo ya no me volvería a casar con este mismo. Si somos honestos delante del Señor, yo creo que en su mayoría dijéramos que ¿Alguien quiere ser bien honesto? Dijo aquel que se fue al cerro. ¿Se volvieran a casar con la misma piedra, hermanos? No. No era lo que estaban esperando, ¿verdad? No era lo que habían elegido. No, hermanos, pequemos en contra del Señor. Hay veces que los momentos son agradables y decimos sí, pero cuando la cosa está tensa decimos: ¿para qué?
Yo no me hubiera metido otra vez, dijéramos. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido el alacrán que me eché encima. ¿Qué hubieras hecho si supieras antes? Hablando del matrimonio. Ahí piénsalo. ¿Cuántas veces la hemos regado? Lo más peor, a sabiendas. No, yo lo voy a convencer. Yo la voy a cambiar. Yo la voy a cambiar. La voy a hacer a mi manera. No te creas. No. Hay muchas cosas, hermanos, que no van a cambiar. Dios te dio el privilegio. Ahora no te vas a la carne, vámonos al espíritu. Vámonos al espíritu. También somos espirituales. Somos carnales, pero también somos espirituales. Dios te dio el privilegio de conocer las cosas antes que ocurran. Hablando de la salvación. Hablando de la salvación, el plan de salvación. Dios te dio el privilegio de haber creído que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos todavía en el mundo, hermanos, están en la ignorancia? Y Dios ha querido que el mundo entero sepa la razón, hermanos, por la cual el privilegio, que no murió para enseñarnos a morir. Porque esa es la mentalidad que muchos han creído, que Jesús murió en la cruz para enseñarnos a morir. No. Pero nosotros ya tuvimos el privilegio de saber la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no fue para enseñarnos a morir, fue para redimirnos. Por su sangre tuvimos el gran privilegio de ser informados antes que venga Él. ¿Cuánto valor le estás dando a haber sido informado antes? ¿Cómo te conduces? ¿Qué tanto valor le pones a esto? ¿Cuánto valor le das al haber sido informado? Incluyendo otras verdades que en la palabra del Señor está. Hermanos, qué privilegio delante del Señor, lo dijo. Un hombre sin letra, sin capacidad humana, pero qué privilegio haber sido informado de muchas cosas. ¿Cuántas veces Dios también ha querido informarnos? A veces usa la noche de sueños. A veces usa un hermano predicando la palabra de Dios. A veces usa a alguien, algún familiar. A veces Dios usa a otra persona que nos está dando el privilegio de ser informados lo que puede acontecer. Pero muchas veces nosotros lo ignoramos, lo hacemos a un lado, no lo tomamos en cuenta y lo menospreciamos. Hermanos, en cuanto al privilegio de ser informados de Dios, tú y yo tenemos una mentalidad humana y hay que aceptarla, donde muchas veces dudamos de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Valóralo. Si en algún momento Dios te habla, no cierres tu corazón, no seas rebelde. Dios te está dando el privilegio de ser informado antes que las cosas te acontezcan. Dios te puede usar a ti para llevar un mensaje a alguien más de salvación antes que las cosas acontezcan. Si tu padre, tu madre, tus hermanos o alguien te da un consejo, por favor, Dios te está informando antes que te ocurra algo que no es. Es, por ejemplo, la policía dice que debes de usar el cinturón. Tienes que tomar en cuenta, aunque no nos guste, lo digo por mí. Te está tratando de salvar o prevenir algo que te puede acontecer. ¿Quién cree que esté más interesado de que se ponga el cinturón, el policía o yo? Yo. Hermanos, las cosas que Dios nos ha dado son interesantes y es un privilegio estar informado.
No cierres tu corazón a las cosas que Dios quiere de ti. Tienes el privilegio de ser informado de lo que va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? Pregúntate. Dios a lo mejor te ha estado hablando. Por alguna otra razón Dios te ha estado hablando en tu corazón y a lo mejor no has valorado lo que Dios te ha estado poniendo en tu vida. No camines retirado de Dios. Acércate, conoce su voluntad, conoce su precepto. No camines en esta vida fuera de Él, te arrepentirás. Si la palabra de Dios dice que si fuera de Él no podrás vivir, entonces entiéndelo. Acuérdate que sin Dios no la vas a hacer. No hagas cosas buenas que parecen malas. Entiende, Dios te puede traer a cuentas en el momento que menos te lo imaginas. Por cuanto ignoraste la voz del Señor, por cuanto el mensaje no le diste la prioridad, cuando no valoraste el privilegio que Dios te estaba advirtiendo. Muchas veces Dios te quiere advertir antes que las cosas te acontezcan, pero tú no quieres hacer caso. Muchas veces yo he oído hombres humildes que Dios habla y dice: da tu ofrenda, da tu diezmo para el Señor, y eso no lo valoras. Dios te va a bendecir, y pareciera que eso es ya tomado tan a la ligera que dice: esto es lo mismo que he oído yo. Dios bendice de muchas maneras. Quizás yo no predico que si das 10, te das 15, el Señor te va a dar 20, 40. Lo va a hacer algunas ocasiones, pero no es algo para que le des, para que digas: para que Dios me dé, órale. No lo agarres así. Entiende lo que la bendición que ya te dio el Señor es parte de lo que tú debes de hacer, hablando económicamente. Pero hablando en tu vida espiritual, debes tener entendimiento cómo conducirte en esta vida. La palabra del Señor dice: si alguno tiene falta de entendimiento, ¿qué dice? Demándela a Dios. El privilegio de entender antes que sucedan las cosas. Tú tienes ese privilegio. Yo lo tengo.